Civilización china. Ubicación geográfica. La civilización china se desarrolla en una fértil llanura entre los ríos Amarillo o Huanghe y Río Azul o Yangtze-Kiang, zona con una alta productividad agrícola. Organización económica. La economía china se basó en la agricultura. Cultivaban principalmente el trigo, la cebada y el arroz. Desarrollaron también la industria de la metalurgia, empleando principalmente el hierro para la confección de instrumentos utilizados en la guerra. Se destacaron también en la utilización de la seda y la porcelana. Principales dinastías de la civilización china. Dinastía Shang. Gobernó el norte de China durante más de 6 siglos. Vivieron en una cadena de ciudades a lo largo de Huanghe y su capital en Nanyang. La dinastía Shang, hacia el año 1600 a.C., desarrollaron las primeras formas de caligrafía china, una escritura pictórica en la que cada letra representaba una palabra. Dinastía Zhou. Siglo XI al año 770 antes de nuestra era. Se establecieron en Xi'an, logrando un estado muy desarrollado y diseñando un sistema semi-feudal. Conquistaron el norte de China. El periodo de la dinastía Zhou fue de gran desarrollo cultural. En él aparecieron los dos grandes sistemas religiosos y filosóficos originales de China, el confucianismo y el taoísmo. Dinastía Qing, año 221 al 206 antes de nuestra era. Fue la primera época de una China reunificada y mucho más grande. Su emperador cambió su nombre por el de Shi Huangdi o Qi Shi Huang, que significa primer emperador, y fundó la primera dinastía imperial de China. Shi Huangdi gobernó entre los años 246 y 210 a.C. Unificó las normas, medidas, peso, moneda y la escritura dentro del territorio chino. Levantó la Gran Muralla China en un vasto proyecto que se encargó de unificar las construcciones ya existentes. Ordenó la construcción de su mausoleo, los caballos y guerreros de terracota, el cual contenía 7.000 soldados de terracota gigantes. Dinastía Han, año 206 antes de nuestra era al 220 después de nuestra era. La dinastía Shang se separó en dos periodos: la dinastía Han anterior, que duró desde los 106 a.C. al 8 después de Cristo, y la dinastía Han posterior, que gobernó desde el 25 al 220 después de Cristo. Han fue la primera dinastía duradera de la China imperial unida. Fue fundada por Liu Bang, quien mitigó las duras leyes, redujo los impuestos y favoreció al pueblo. Los Han crearon un sistema de administración a cargo de unos funcionarios muy bien formados, los mandarines. Han Wudi fue el primer emperador importante que gobernó desde los años 140 al 87 a.C. Añadió a su imperio parte de Asia Central, Corea y gran parte del sur de China. Dinastía Tang. Estuvo liderada por Li Yue. Él se convirtió en el primer emperador Tang y acabó abdicando en favor de su hijo, quien fue rebautizado como Tang Taizong. En esta época los chinos llegaron hasta las actuales ciudades de Corea, Afganistán y Tailandia. China se expandió en Asia Central con el objetivo de evitar que los molestos nómadas tomaran el control de la ruta de la seda. En esta dinastía hay que destacar la construcción del Gran Canal, que fue iniciado por los Zhou, pero completado por los Tang. Dinastía Ming. El fundador de esta dinastía fue Xu Yuanshan en el año 1368, quien estableció como capital Nanking. Luego gobernó su hijo, el emperador Yongle, quien cambió la capital dejando a Pekín. Durante este reinado, China se convirtió en la primera potencia marítima. En la economía se comienza a emplear la plata dejando en desuso el papel moneda. Dinastía Qing. Fueron procedentes de Manchuria, conquistaron Pekín. Esta dinastía gobernó China desde el año 1644 hasta el año 1911. Uno de los principales monarcas fue el emperador Kangxi. Religión. En la sociedad china las religiones que dominaron han sido el taoísmo, el confucianismo y el budismo. El taoísmo fue desarrollado por Lao Tse. Se basa en la reflexión sobre la manera en que la humanidad puede dar fin a los conflictos y al sufrimiento a través del Tao o el modo, que es la idea de una armonía cósmica. El confucianismo fue creado por Confucio. Predica la unidad de los cosmos que regula tanto la vida animal y vegetal como el ser humano y las estaciones. El budismo
Es un camino de enseñanzas prácticas para que uno mismo se transforme desarrollando las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. Arquitectura. La arquitectura china se refleja en el respeto hacia la naturaleza, pero también la ideología que habla del poder superior del emperador y la sociedad dividida en clases. La arquitectura china se caracteriza también por el uso de una estructura de vigas y pilares de madera y un muro de adobe que rodea 3 de los costados de los edificios. La puerta y las ventanas principales se sitúan en el frente. Manifestaciones culturales. La seda. La seda empezó a utilizarse hace aproximadamente unos 4700 años. Es una de las fibras más antiguas conocidas originarias de China. La seda se convirtió en una de las manifestaciones de arte tan grande que todos los pueblos querían obtenerlos. La porcelana. Con la dinastía Ming, la porcelana conoció uno de sus periodos más representativos, tanto en la historia del arte chino como en el mundo europeo, pasando su nombre a ser sinónimo no solo de este periodo dinástico, sino de su país. Escritura. La escritura china es la manifestación artística más compleja y refinada. Se basa en la representación pictográfica de sus objetos, sonidos, etc.